Como ustedes saben, se votó la ley bases y en la ley bases también se votó la reforma laboral. La parte de empleo privado. ¿Qué es lo que agregaron nuevo? Bueno, supongamos que vos tenías un empleado no registrado, o sea, en negro. Bien, ahora podés registrarlo y cuando lo registras en blanco, toda la deuda de aporte y todo lo demás que deberías haber pagado por tenerlo en blanco y no tenerlo en negro, casi que se te perdona en totalidad, porque se te perdona hasta un 70%. A ver, lo que uno tiene que entender es que para ustedes pagar las jubilaciones tiene que haber gente aportando. Pasa, el kirchnerismo que hizo, primero duplicó la cantidad de gente sin aportes, o sea, hizo que gente que, digamos, nunca había hecho un aporte, digamos, la jubilara. En un mundo tan desigual, ¿no pensás que a veces la libertad es la libertad del zorro en el gallinero? No. La pregunta es, o te devuelvo la pregunta, yo tengo dos personas, una gana 99 y otra gana 1, entonces vos mirás el rausiano, que es el que más tiene contra el que menos tiene, uy, es 99, qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces sucede que el tipo que, digamos, gana 99 se rompe el lomo laburando todo el día, sí, para ganar 99. Y el que tiene uno, en realidad tiene uno en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día. De tanto rascarse. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es injusto? Es sin entender la crítica al que alguien venga a invertir y se quiera llevar las ganancias. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que tiene que dejar algo en el país porque no hacemos beneficencia en el país. Entonces que alguien se lleve todas las ganancias. No es interesante. Entonces, vamos a decirlo en la misma terminología que usa el presidente. No es que no hay plata. El tema es que el gobierno elige a quién se la da y a quién se la quita. Plata hay y tiene que quedar clarito. Se la niega a los jubilados, se la niega a las universidades, se la niega a las personas con discapacidad, para nombrar algunos de los más cercanos y sensibles y con los que estamos discutiendo, pero al mismo tiempo le baja las alícuotas a las retenciones de productos agropecuarios, establece la eliminación de retenciones de minería, de establecer una alícuota del 0 para 200 productos, entre ellos oro y cobre. Eliminaron las retenciones de las exportaciones de oro y cobre. Es gravísimo. ¿Cuál es la explicación? Porque podemos discutir lo de los derechos de exportación agropecuaria, que en mi opinión deberían ser diferenciadas, distinto para los pequeños productores, distinto según las zonas y los rendimientos de la zona, y hasta variables según lo que pasa en los mercados internacionales con los precios internacionales. Pero el cobre y el oro, disculpen, me llama la atención. Milei le pagó con un cargo al dueño del hotel donde se hospeda. El presidente está alojado en el Hotel Libertador desde las elecciones generales, a un costo que oscila los $450 diarios. Es por ello que el servicio total se calcula en alrededor de $45.000. ¿Quién paga este gasto? El propietario del hotel es el grupo IRSA, una empresa dedicada a operaciones inmobiliarias. Su presidente es Eduardo Elstein. Rata es igual a judío. Usted fíjese, no, a sionista. Usted hace un rato, Elstein es judío, sionista. Es tesorero de una organización sionista y es presidente de otra más y asesor directo de otra. ¿Qué problema tiene sionista? No, sionismo es política. La política que llevan adelante es la política de los sionistas, la misma política que los nazis. Fíjese que hay todo un sector de la comunidad judía, muy grande, inclusive rabinos, que dice que no tiene lugar en Israel, no debe tener lugar, ni en el resto del mundo, la política del sionismo, que es una política nazifascista. O sea, hasta los propios rabinos se lo dicen. Ayer nosotros leímos una declaración de un sector de rabinos de, creo que de Nueva York, no me acuerdo dónde, donde explicaba eso. O sea, critica la política, no critica al judío por judío. O sea, critica al judío o a quien avala la política de ese judío por llevar adelante determinada política. Una política sionista que para nosotros es lo mismo que nazifascista. Porque es una política de exterminar pueblos para quedarse con las propiedades de esos pueblos. Yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar. ¿No tiene solución este país? No, ¿No tiene solución? este país es inviable. ¿Y qué hacemos? Yo siempre digo que a aquellos que son sub 30 les recomiendo enfáticamente que la única salida de este país es Ezeiza. We have
Contamos con amplias extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua en climas fríos, que es como la guinda en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente, el problema de esta área es que está poblada de argentinos. Así que esto es lo único que tenemos que solucionar. Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país entre los vagos parásitos que viven. Israel en nuestra Patagonia, como ya lo dieron a entender Milei y el rabino Bergman. Sino hay que ayudarlo a Dios también a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947 se inaugura en Nueva York la 128 Asamblea General de las Naciones Unidas. En el orden del día figura la partición de Palestina en 2 estados, uno para los árabes y otro para los judíos. Si 2/3 de las 56 naciones representadas votan a favor, la mayoría de los delegados de la agencia judía ya han regresado a Palestina, pues ya ninguno cree en un voto favorable. Solo Abba Eban cree aún que es posible. Eban escribió: tomamos un mapamundi, lo cortamos en trozos y abordamos a las delegaciones presentes. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos faltaban 3 o 4 votos. Solo teníamos unas horas para cambiar el rumbo. Enviamos telegramas a todos los rincones del mundo, despertando en plena noche a personalidades influyentes para pedirles que hicieran lo que parecía imposible. Todo el mundo utilizó su influencia, grande o pequeña, en un intento desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. En 1905, en el 7º Congreso Sionista, se decidió establecer la patria judía en Palestina, después de considerar la posibilidad de hacerlo en Uganda y Argentina. Uno de los participantes, Isaac Epstein, tomó la palabra. Hemos olvidado un pequeño detalle. Hay toda una nación que ha vivido en esa amada tierra durante siglos y nunca ha pensado en marcharse. Estamos a punto de cometer un grave error psicológico. Y el presidente de la Federación Británica de Sinagogas había escrito a Herzl, fallecido un año antes de ese congreso: me estremezco ante la idea de la creación de un minúsculo Estado judío que se acabe convirtiendo en un gueto. Mucho antes de la fundación del Estado terrorista de Israel, Theodor Herzl, el orador en el primer Congreso Sionista Mundial, había considerado 2 opciones para inventar el Estado artificial de Israel. Una era Argentina y la otra Palestina. Desgraciadamente para los palestinos les tocó a ellos, pero nosotros no estamos a salvo. Desde hace años, contingentes militares israelíes, ¿viste esos que matan niños en Palestina?, vienen de vacaciones a la Patagonia y hacen tareas de reconocimiento. 2 más 2, ¿cuánto te da a vos? Porque a mí me da 4. Dicen que quieren la Patagonia, ya están en la Patagonia y la Patagonia se incendia todos los años. ¿Te parece que es casualidad? Soldados israelíes que patrullan la Patagonia, que son parte de un proyecto de toma de medidas topográficas, que juntan información en la Patagonia y que son también en este contexto tal vez protagonistas de estas cosas que ya nadie puede negar, y es que a través de, por ejemplo, el diario Haaretz de Israel, ofrecen terrenos en la Patagonia solamente para gente que se reconozca a sí mismo como judía. Esto está pasando hoy en la República Argentina y se ofrecen los terrenos en el diario Haaretz de Israel y en muchos otros. Pero esto es parte de una realidad que muchísima gente no quiere ver: los incendios que están pasando en este momento. ¿Cómo no vamos a pensar que detrás de estos incendios puede estar el poder del lobby sionista israelí? Y algunos me dirán: bueno, pero es muy aventurado, ¿qué pruebas tenés? Te puedo dar una prueba muy contundente. En el año 2012, en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, se quemaron 14.000 hectáreas. 14.000 hectáreas en el año 2012 en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Detuvieron a una persona que pudieron comprobar de que había sido el iniciador a propósito
de este incendio. ¿Cómo se llamaba este señor? Rotter Singer, ¿sí? Coincide con el apellido de aquel señor Paul Singer, dueño de los fondos buitres que nos tuvieron en jaque durante tanto tiempo, que era un soldado israelí. Un soldado israelí que ni siquiera había entrado por la entrada natural del Parque Nacional Torre del Paine, que había entrado por otro lugar y lo incendió de manera deliberada. Son tan fuertes los poderes fácticos que mandan a estos muchachos a generar estos incendios en la Patagonia, que saben cuál fue la pena que le dieron a este muchacho, que terminó él mismo reconociéndolo, porque no le quedaba otra, porque se hizo una investigación. ¿Saben cuál fue la pena que le dieron a este ciudadano israelí por incendiar 14.000 hectáreas del Parque Nacional Torre del Paine en Chile? Pagar $7.500. Así como lo escuchan. Frente a toda la opinión pública chilena, frente al Poder Judicial, que se evidenció y que él dijo, sí, creo que fue un accidente, pero yo lo prendí fuego. En hebreo lo dijo, le hicieron pagar $7.500. Entonces, ese es el nivel de impunidad que la injerencia del lobby sionista está teniendo en nuestra región. Entonces, cuando vemos estos incendios, cuando vemos que el presidente Milei quiere quitar la ley de bosques, que una de las cosas que hace es, bueno, prohibir la venta de estos grandes latifundios o terrenos después de que son quemados, porque lógicamente pueden ser quemados para que bajen su valor. Exacto. Pierden, o sea, ¿quién va a querer invertir en algo que por 20 años un turista no va a querer pisar porque está todo quemado? Bueno, hay gente que tiene dinero y que piensa futuro porque piensan en la ocupación de ese espacio. Claro. Entonces, cada vez hay más evidencia de que esta gente y sus proyectos políticos son parte de nuestra propia realidad. Con el megadecretazo del 20 de diciembre, Milei se llevó puesta la ley de tierras. Sancionada hace más de una década, la ley de tierras rurales limita la capacidad de extranjeros para controlar tierra argentina. La normativa establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo. Esta ley es clave para frenar la extranjerización de Argentina y proteger las fronteras y los recursos estratégicos. Su derogación por decreto solo beneficia a los grandes negocios inmobiliarios y a los intereses extranjeros, la verdadera casta a la que el nuevo gobierno defiende y no combate. Argentina tiene que ser para los argentinos. Ir contra este principio es ir contra la patria. Cambia la normativa. Se establece que hay que esperar 30 años para recalificar terrenos quemados. Ahora el gobierno ultima otra ley que tumbará esa prohibición. Lo que hace es abrir la puerta a que nuevos incendios forestales provocados para generar ese cambio en la calificación del suelo puedan ocurrir. Él nombró la ley de tierras, pero ¿de qué se trata? Básicamente limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros en defensa de la soberanía nacional, ya que limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. Creada por el kirchnerismo en el 2011, fue modificada por Macri en 2016 cuando eliminó una de las condiciones más importantes de la ley de tierras, la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. Es decir, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar en el registro nacional, dándole luz verde y sin ningún tipo de control a multimillonarios extranjeros como Joe Lewis y Luciano Benetton, quienes históricamente adquirieron numerosas hectáreas argentinas. Según la última actualización del gobierno, Salta lidera el ranking de las provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras con un 12%. Le siguen las provincias de Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza y Catamarca. En conclusión, con la derogación de la ley de tierras, se daría vía libre a la comercialización irrestricta de las tierras argentinas y a la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional. Que un católico practicante me diga que va a votar a Milei. ¿Por qué? ¿Cuál es la contradicción ahí? Porque semejante nivel de perversidad y crueldad no lo puede votar un cristiano. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. ¿Por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías? La diferencia doctrinaria esencial entre el judaísmo y el cristianismo es que los judíos creen en un único Dios, sin hijos literales, sin segundas partes y sin terceras personas, mientras que la doctrina básica de los cristianos es la de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, algunos teólogos judíos afirman que el dogma de la Santísima Trinidad convierte al cristianismo en una religión politeísta o pagana. Los judíos que no tienen la revelación de Cristo en el corazón, si ven que pasa alguien y creen en Jesús, ¿saben qué hacen? Le escupen. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Pues no, ellos no tienen los frutos del Espíritu Santo de Dios. Tienen la Torá del Antiguo Testamento. Su corazón no está en Dios y solamente está en una religión. No hay un cambio verdadero en el corazón de las personas. Es bien importante pedirle al Señor
que nos revele su palabra. Con el mayor respeto, es que Jesús nació de una relación hasta prohibida, fue fruto de una violación, por lo que desde joven, que cuando quería estudiar Torah, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina sí haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que